Mi hija, manipulada por su esposo, quería como regalo de boda las joyas que heredé de mi difunta madre, pero le doy unas imitaciones que intentan vender, y yo simplemente me eché unas risas. El silencio más pesado no es el de una casa vacía, sino el que dejan las palabras que nunca se dijeron entre madre e hija. Elena mantenía la taza de té en sus manos con una quietud casi ceremonial. Su sala estaba iluminada por la luz filtrada a través de cortinas de encaje, esas mismas que su madre, Celia, colgó cuando la casa aún era un hogar lleno de voces. Ahora era más bien un museo viviente de recuerdos, fotografías antiguas en blanco y negro enmarcadas con oro viejo, un tocadiscos que ya no giraba, una planta de jazmín que se negaba a florecer desde el funeral. Era el cuarto domingo consecutivo que Laura no la llamaba. Elena no marcaba. No por orgullo. Porque había aprendido, después de tantos años, que perseguir afecto solo lo convertía en algo más lejano. A las 3:27 de la tarde, el timbre sonó. Elena no esperaba a nadie. Se levantó con ese cansancio elegante que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a demasiadas despedidas. Abrió la puerta y encontró a Laura, radiante, maquillada como para una entrevista de televisión. El cabello suelto, las uñas hechas, un perfume excesivo. A su lado, Marcos, ese hombre cuya sonrisa nunca alcanzaba los ojos. «Hola, mamá», dijo Laura con un tono ensayado. Elena abrió del todo, disimulando su sorpresa. Laura no aparecía sin anunciarse desde hacía años. «Pasen», dijo Elena, y su voz sonó más vieja de lo que sentía. En la sala, el silencio se estiró entre los tres como una cuerda tensa. Marcos se sentó en el borde del sillón como si le diera asco tocarlo por completo. Laura fingía estar cómoda, pero jugueteaba con sus dedos de forma compulsiva. «Tenemos noticias», dijo de pronto Laura, rompiendo el aire. Elena la miró. Sintió un hueco en el pecho. Esa frase solía ir acompañada de noticias que se anunciaban con sonrisa, pero terminaban sabiendo a veneno. ¿Qué clase de noticias? Laura entrecerró los ojos con una sonrisa nerviosa. «Nos casamos». Elena parpadeó. Quiso decir algo, pero no encontró el lugar correcto en la garganta. «¿Te vas a casar?» «Sí, mamá. Dentro de 6 meses. En mayo. En el jardín del Hotel Rivera. Ya reservamos todo». Marcos asintió con un gesto mecánico. Ni una sonrisa. Ni una mirada cómplice hacia Laura. Parecía simplemente corroborar una transacción. Elena quiso sentirse feliz. Pero había una grieta que no sabía disimular. «Felicidades», dijo con calma, y sus palabras cayeron como piedras al suelo. ¿Eso era lo que venían a contarme? Laura intercambió una mirada con Marcos. «No exactamente», dijo ella. «Queríamos pedirte un favor», intervino Marcos, como si fuera su casa, como si tuviera algún derecho sobre ese espacio sagrado. Elena se giró ligeramente hacia él. El modo en que hablaba, el tono de hombre que cree que el mundo le debe explicaciones. Laura pensó, dijo Marcos, que sería bonito que usara algo simbólico de la familia en la boda. Algo con historia. Y tú tienes esas joyas, de tu madre. Elena no dijo nada. Las joyas de la abuela Celia, agregó Laura. Siempre dijiste que eran importantes. Pensamos que sería un gesto muy bonito que yo las usara el día de mi boda. Como símbolo, ¿sabes? 3 generaciones unidas. Una tradición. Marco sonrió. Pero sus ojos seguían siendo piedras. Podrías dármelas para ese día. O para siempre, si tú quieres. Serían algo que se quedaría en la familia, dijo Laura, como quien pide prestada una taza. Elena se recostó levemente en el respaldo. Miró por un momento hacia el rincón donde guardaba la caja fuerte, detrás de una repisa con figuras de porcelana que Celia había comprado en una feria de Lisboa. Las joyas. 6 piezas. Ninguna valía una fortuna en el mercado, pero el valor real no se medía en tasaciones. «No sé si eso sea una buena idea», respondió Elena con suavidad, aunque por dentro una ola helada le bajaba por la espalda. «¿Por qué no?», preguntó Laura,
como si no entendiera. Porque esas joyas son parte de mi madre. No son solo objetos. Cada una tiene una historia. Y no estoy segura de que estés lista para llevarlas, dijo Elena, sin apartar la vista de su hija. ¿Lista? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que lo estás pidiendo como si fueran un adorno. Pero no lo son. Marcos se inclinó hacia adelante. No entiendo el problema, Elena. Son de la familia, ¿no? Laura es tu hija. Tu única hija. ¿No sería lógico que las joyas fueran para ella? No me hables de lógica, dijo Elena, con una frialdad súbita que detuvo la conversación. Hablemos de respeto. De intención. ¿De quién tiene derecho a qué? Mamá, Laura bajó la voz. No quiero pelear. Solo pensé que sería bonito. Y también. Marcos preguntó si alguna de las piezas podía ser tasada. Para asegurarla, por si algo pasaba. Elena giró lentamente la cabeza. ¿Tasarla? Laura asintió con torpeza. Es algo normal. No para venderla ni nada. Solo para saber su valor y, bueno, tener un respaldo. ¿Un respaldo? ¿De qué, exactamente? Marcos interrumpió. Mira, Elena. Lo que pasa es que estamos organizando una boda cara. Muy cara. Todo cuesta más de lo que pensábamos. ¿Y si alguna de esas piezas puede ayudarnos a cubrir algo del gasto? Entonces no son para Laura. Son para el banco. Elena se levantó con una lentitud que heló la sala. Se acabó la conversación. Laura se puso de pie también, molesta. Siempre haces esto. Siempre te aferras al pasado como si yo fuera una intrusa. No eres una intrusa, Laura. Pero tampoco eres una extensión de tu abuela. No puedes pedir lo que no entiendes. No puedes querer lo que no valoras. Marcos bufó con desprecio. Pues qué egoísta. Te creí más sensata. Elena le dirigió una mirada que habría detenido una tormenta. Y yo te creí más discreto. Laura tomó su bolso. Ya no había lágrimas en sus ojos. Solo rabia mal contenida. Olvídalo. No quiero tus malditas joyas. Perfecto, dijo Elena, sin moverse del lugar. Porque no eran para ti. Cuando se fueron, la casa volvió a hacer silencio. Elena caminó hasta el rincón donde estaba la caja fuerte. Sacó la llave de un cajón secreto. Dentro, las 6 joyas seguían brillando, como si el tiempo no les hubiera tocado. El relicario con la foto de bebé de Laura. La pulsera de oro que Celia le dio a los 18. El broche con forma de flor. El anillo de zafiro, el favorito de Celia. El par de aretes con pequeñas imperfecciones que solo alguien que los amó sabría notar. Y el collar de perlas que solo usó en 2 ocasiones, el nacimiento de Elena y el entierro de su esposo. Elena cerró la caja con cuidado. Esa noche, no cenó. Se quedó sentada frente a la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba el vidrio como una advertencia. 3 días después, fue al mercado. Compró pan, té, un par de revistas viejas. Caminó sin rumbo. Su mente era un torbellino de palabras no dichas, de imágenes de Laura a los 10 años abrazando una muñeca. Laura a los 15, diciendo que su madre era la más aburrida del mundo. Laura a los 20, dejando la casa sin una despedida real. Al volver, escuchó voces en la acera lateral. Reconoció el tono de Marcos. Se detuvo antes de girar la esquina. Estaba con alguien al teléfono. Sí, ya casi la convenzo. Es vieja, solo necesita un empujón emocional. Las joyas están ahí, y si son lo que creo, podemos sacar mínimo 15.000 con el zafiro. ¿Te imaginas? Claro que vale la pena. Una vieja herencia que nadie recordará en unos años. Lo difícil es hacerle creer que es su idea. Pero lo lograré. Le prometí a Laura que cubriríamos la luna de miel sin tocar mis ahorros. Así que sí, vamos por las joyas. O al menos una parte.
Elena sintió un vacío tan profundo que le costó dar el siguiente paso. Ese tono. Esa seguridad. Esa frialdad. No era solo por las joyas. Era por Celia. Por el intento de profanar su recuerdo. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina y escribió un nombre en un papel: Tomás Abarca. Un viejo conocido. Joyero. Le debía un favor. Y aún recordaba bien los secretos que su madre solía confiarle cuando Elena era una niña y espiaba sus conversaciones desde la escalera. La venganza no siempre se sirve fría. A veces, se funde con el fuego del amor. Y el amor de una hija hacia su madre puede convertirse en una tempestad silenciosa. Elena lo sabía. Y por primera vez en años, sonrió. La batalla apenas comenzaba. Para proteger a los tuyos, a veces tienes que volverte lo que juraste no ser, pensó Elena, sentada en la mesa de su cocina, el café frío entre las manos y las luces apagadas para que nadie viera que seguía despierta. Era pasada la medianoche, y la casa olía a madera vieja, a decisiones difíciles y a un perfume que ya no existía en el mercado, pero que aún vivía en los cajones de Celia. El nombre de Tomás Abarca escrito con lápiz sobre la servilleta le temblaba en la mesa, como si tuviera vida propia. Él había sido joyero, de esos de la vieja escuela, que miraban una piedra como quien descifra el alma de una persona. Amigo de Celia desde la juventud, le hizo a ella su primer anillo de compromiso, ese que Elena recordaba como si fuera parte del cuerpo de su madre, tanto lo usaba. Elena marcó el número a las 2:15 de la mañana. No esperaba que contestara. Pero lo hizo. Bueno. Tomás, soy yo, Elena Ortega. La hija de Celia. Hubo una pausa larga. Podía sentir el pasado atravesando la línea como una corriente invisible. Chin. ¿Elena? No manches, pensé que ya nadie se acordaba de mí. ¿Todo bien? ¿Tienes tiempo de hablar? Es urgente. Pero no por teléfono. Va, cáele mañana. A las 3. Estoy en el local viejo, ya no atiendo clientes, pero para ti, lo que sea. Elena colgó y se quedó viendo la pared. Algo dentro de ella se movía como un animal encerrado. No era miedo. Era un fuego. Una necesidad de proteger lo que era sagrado. A la mañana siguiente se puso una blusa blanca de manga larga, una mascada verde que su madre le había bordado cuando ella tenía 15 años, y un par de zapatos bajos. Caminó hacia el taller como si cada paso fuera un acto de resistencia. Tomás tenía su local en la colonia Roma, entre una lavandería y una papelería medio cerrada. La cortina estaba a medio subir, y el letrero de joyero colgaba torcido. Entró, y el aroma a metal y aceite viejo la golpeó como un recuerdo físico. Tomás salió del fondo con un mandil lleno de manchas. Tenía el cabello blanco como la sal, y unas manos llenas de cicatrices. Pero sus ojos eran igualitos a como Elena los recordaba, chiquitos, agudos, desconfiados pero nobles. ¡Qué milagro!, dijo, abrazándola sin dudarlo. Te pareces un chingo a tu mamá. Elena no sonrió. Abrió su bolso y sacó un estuche negro, pequeño, con cierre de metal. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Tomás la miró como si ya supiera. ¿Son ellas? Sí. Sí. Necesito que las copies. Réplicas exactas. Que no haya forma de saber cuál es cuál. Ni por peso, ni por brillo, ni por madreada alguna. Tomás frunció el ceño. Se sentó. Abrió el estuche con la delicadeza de quien abre una carta de amor que ya sabe que va a doler. Sacó una por una las piezas, la pulsera de oro con eslabones irregulares, el anillo de zafiro montado en plata envejecida, el relicario con la foto descolorida de Laura, el broche en forma de flor de jazmín, los aretes diminutos y el collar de perlas imperfectas. Tu mamá me contaba la historia de cada una mientras las limpiaba, dijo Tomás con un suspiro. Esta pulsera era de su mamá, ¿no? Sí. Se la dio cuando cumplió 18. Y el relicario lo mandó a hacer el día que nací. Tomás se quedó en silencio un rato.
¿Por qué quieres replicarlas? Elena lo miró sin vacilar. Porque mi hija se va a casar con un cabrón que solo piensa en lo que puede sacar de los demás. Ya los oí. Quieren venderlas. No me lo están pidiendo por amor. Lo están haciendo por interés. Tomás apretó los labios. ¿Y tu hija? ¿Está de acuerdo con eso? Ella cree que es un gesto simbólico. Pero la idea no fue suya. Fue de él. Yo ya no reconozco a mi hija, Tomás. Y si dejo que esas joyas caigan en sus manos, mi madre se muere otra vez. Tomás chasqueó la lengua. Tú sabes que esto no es barato. Y no es fácil. No son imitaciones baratas de mercado. Si quieres que engañen hasta a un tasador, necesito tiempo, materiales y un chingo de detalle. Te pagaré lo que sea. Aunque tenga que vender mi carro. Tomás la miró fijo. Tu mamá no dejaría que vendieras tu carro por esto. Mi mamá tampoco dejaría que esas joyas acabaran en manos de un ratero con sonrisa blanca. Tomás se levantó y empezó a revisar su vieja libreta de contactos. Tenía apuntes con letra casi ilegible, precios, nombres, proveedores que ya ni existían. Dame 2 semanas. Te voy a hacer una copia tan cabrona que ni yo sabré cuál es cuál. Gracias, Tomás. Y, no le digas a nadie. Ni a tu sombra. ¿A poco crees que a estas alturas me ando echando de lengua floja? Elena regresó a casa y esa noche no prendió ninguna luz. Se sentó en el piso de su sala, las piernas cruzadas, mirando las fotos enmarcadas. Celia en la playa, con el cabello recogido. Celia en Navidad, pelando nueces con paciencia infinita. Celia en la cocina, enseñándole a hacer flan. Y en todas, ese brillo en los ojos que decía, nada nos puede tocar, mientras estemos juntas. Los días siguientes, Elena notó cómo Laura comenzaba a alejarse más. No respondía los mensajes. Mandaba audios secos. Cuando contestaba, lo hacía con tono cortante. Y cada vez que hablaba, mencionaba a Marcos como si fuera su traductor personal. Marcos dice que, Marcos piensa que, Marcos cree que exageras. Elena no respondía. Solo escuchaba. Y apuntaba cosas. Como una detective. Como una madre que ya no puede ser madre, pero todavía puede ser estratega. 2 semanas después, regresó al taller. Tomás la esperaba con una cajita de madera. Aquí están. Se ven igualitas. El peso está casi exacto. El brillo es igual, pero si las pones bajo una lupa de diamante, vas a ver la diferencia. Eso sí, no cualquiera se va a dar cuenta. Ni aunque las tasen. Elena abrió la caja. Las joyas falsas brillaban como si fueran reales. Y eso era lo que más dolía. Eran hermosas, pero vacías. Bellas, pero sin alma. ¿Dónde guardaste las originales? Caja de seguridad en el banco. A nombre de mi madre. Tomás sonrió. Eres más cabrona de lo que pensaba. Celia me enseñó bien. Esa misma noche, Elena colocó las réplicas en el joyero que tenía en su habitación. Volvió a poner todo como estaba. Las cajas originales, las bolsitas de terciopelo, el papel blanco enrollado. Todo igual. Perfecto. Laura vino a visitarla al tercer día. Traía puesta una falda color crema y una blusa escotada que Elena jamás le había visto. La abrazó con poco entusiasmo, pero fingió estar feliz. Marcos dice que fuiste muy dura la otra vez. Tal vez, dijo Elena, sin emoción. Pero, también dice que si tú quieres, no hay problema. Que podemos esperar. O que si prefieres, solo podría usar una pieza. Algo simbólico. Elena la miró por unos segundos. No. Ya lo pensé mejor. Tienes razón. Las joyas deben seguir en la familia. Laura se quedó boquiabierta. ¿De verdad? Sí. Celia hubiera querido que su nieta las usara en un día importante. Laura la abrazó. Pero su abrazo no tenía peso. Era liviano, como el de alguien que abraza una idea, no a una persona.
Elena fue a su habitación. Sacó la caja con las imitaciones. Se la entregó. Aquí están. Todas. Puedes elegir la que quieras usar. Laura las abrió con ansiedad. Tomó el relicario, lo miró por encima, ni lo abrió. ¡Qué bonito! Aunque está viejito, ¿no? Elena sintió que le jalaban el corazón desde dentro. Pero no dijo nada. Marcos entró a la sala. Olía a loción barata y a ambición. ¿Ya te convenció?, dijo en voz baja a Laura. Sí, ya nos dio las joyas. Marcos miró a Elena y le sonrió con cinismo. Esto vale más de lo que cree, doña. Elena lo miró con calma. Sí. Más de lo que nunca vas a entender. Y se quedó en silencio, observando cómo Laura guardaba las piezas falsas en su bolso, como si fueran simples adornos de feria. Elena no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Ya todo estaba en su sitio. El tablero estaba listo. Las piezas colocadas. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, tenía la ventaja. Porque en ese momento comprendió que la verdadera joya era la historia que aún no se había contado. Y esa, nadie se la iba a robar. Meses después, las mentiras más brillantes son aquellas que se visten de verdad, pensó Elena mientras observaba a Laura desde la penumbra del salón. El vestido blanco flotaba entre los arreglos florales, la música de cuerda resonaba con esa elegancia fingida que tanto le desagradaba, y los invitados se amontonaban como mariposas sobre el banquete. Pero nada de eso era real para ella. Todo estaba construido sobre un terreno que temblaba. Laura lucía radiante, eso sí. Con el collar de perlas al cuello y los aretes colgando sutiles. Llevaba también el anillo de zafiro en la mano derecha, como si fuera un accesorio más. Elena se preguntaba si su hija sentía algo. Alguna conexión, un recuerdo, aunque fuera lejano. Pero no. Laura sonreía a las cámaras, a sus suegros, a los padrinos, pero jamás miró hacia donde estaba sentada su madre. Marcos se pavoneaba con una copa de vino y la arrogancia de quien cree haber ganado algo. Se acercaba a los invitados más pudientes, contaba anécdotas que no eran suyas y hablaba de las joyas con ese tono de vendedor barato. Les decía que eran piezas con historia, que pertenecieron a una mujer de carácter, que ahora pasaban a manos de una nueva generación. Elena apretó la mandíbula. Lo escuchaba sin moverse, con la espalda recta y los ojos firmes. No iba a llorar. Ya no. En su mesa, la señora Magdalena, vecina y vieja amiga de Celia, le puso una mano en el brazo. Ay, mija, tú aguantas como los robles. Pero esto es un insulto. Elena no respondió. Solo le ofreció una media sonrisa. Ese hombre no tiene idea de lo que está usando su mujercita. Y tu hija, pues, pobrecita. Está ciega. No está ciega, Magdalena. Está cómoda. Y la comodidad a veces te deja muda. Magdalena bajó la mirada. ¿Y las joyas? ¿Sí se las diste? Claro que sí, dijo Elena, sin agregar más. Después de la boda, la pareja se fue de luna de miel a Cancún. Elena volvió a su casa como si regresara de una batalla silenciosa. Se quitó los zapatos al entrar, dejó el bolso sobre la mesa y fue directo a la cocina. Puso agua a hervir para su té, pero no lo bebió. Se sentó frente a la ventana y miró la calle. Esa noche soñó con Celia. Estaban en la cocina, amasando pan, y su madre le decía al oído, a veces, para conservar algo, tienes que dejar que el mundo piense que lo perdiste. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma sospechosa. Elena no escuchaba nada de Laura. Ni una llamada, ni un mensaje. Sabía que Marcos había logrado lo que quería, separar a su hija de su raíz. Pero lo que Marcos no sabía era que las raíces no se cortan tan fácil. Se esconden, se hacen fuertes, y un día revientan el pavimento. Fue en una cafetería del centro donde Elena escuchó el primer rumor. Una excompañera de escuela, que trabajaba en una joyería de alta gama, le comentó sin saber la conexión. Oye, ¿te acuerdas de un tipo medio sangrón, de traje barato,
¿Qué andaba preguntando por tasadores discretos? Dijo que tenía unas joyas antiguas y quería venderlas sin que su suegra supiera. Como si uno no tuviera código de ética. Elena sonrió, pero en su interior se encendió la alarma. Marcos no había perdido tiempo. Y si estaba dispuesto a vender las joyas, era porque algo andaba mal. Al llegar a casa, Elena encendió su computadora. No usaba redes sociales, pero sabía buscar. Encontró un perfil viejo de Marcos. Revisó sus amigos, sus publicaciones antiguas, hasta que dio con una página en la que él había comentado. Era de un grupo cerrado, de oportunidades de inversión rápida. Empezó a atar cabos. Llamó a una prima que trabajaba en contaduría en el gobierno. Le pidió, sin muchos detalles, que averiguara si Marcos tenía algún tipo de deuda registrada. 3 días después, recibió un correo. Marcos tenía 2 demandas previas por incumplimiento de pago en créditos informales. Una de ellas, por una suma considerable, estaba activa y no resuelta. Elena tragó saliva. Ahora todo tenía sentido. Marcos no solo era ambicioso, era un desesperado con la sonrisa bien planchada. Un mes después de la boda, Laura apareció. No llamó antes, simplemente llegó, como si todo estuviera bien. Llevaba una bolsa elegante y se veía nerviosa. «Hola, mamá». Elena la miró desde el marco de la puerta. No abrió del todo. ¿Y esa sorpresa? «Necesito hablar contigo». «¿Puedo pasar?» Entraron. Se sentaron en la sala. El té no fue ofrecido. Laura no se quitó el bolso. Lo sostuvo como si fuera una barrera. Marcos llevó las joyas a una tasación. «Ah, ¿sí?» Dijo que era por motivos de seguridad. Que si iban a estar en casa, debíamos saber su valor. Pero, el tasador dijo que eran falsas. Elena cruzó las piernas. «Qué curioso. ¿Tú sabías? ¿Y tú por qué permitiste que las llevara?» Laura se encogió. «No pensé que importara. Creí que era parte del trámite». «¿Trámite de qué?» «Del seguro, mamá». Elena la miró a los ojos. Laura bajó la vista. «¿Y entonces, te sentiste decepcionada? ¿Traicionada?» «Sí. Mucho». ¿Por las joyas o porque no valen lo que pensabas?» Laura apretó los labios. «No es por el dinero». «Entonces, ¿por qué preguntaste su valor?» Laura se quedó callada. «Mira», dijo Elena. «Si eran tan importantes para ti, no deberías haber querido saber su precio. Eran de mi abuela». «No. Eran mías. Tu abuela me las dejó. Tú lo sabías». Laura se levantó. Estaba roja de furia. «Nos engañaste». «No. Yo protegí algo que tú no supiste cuidar». Esa noche, Marcos llamó. Elena no contestó. Luego llegó un mensaje. Frío. Jurídico. Amenazante. «Nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales por engaño y fraude». Elena lo leyó, lo borró, y fue al armario. Sacó una vieja caja de madera, donde aún conservaba cartas de su madre. Una en particular tenía fecha de 2 semanas antes de morir. Celia escribía sobre su deseo de que las joyas nunca salieran de manos que entendieran su valor. Al día siguiente, Elena se reunió con la señora Teresa, amiga íntima de Celia, que ahora vivía en un asilo. Le pidió que firmara una declaración jurada, explicando cómo Celia le había confiado su voluntad respecto a las joyas. Teresa firmó con manos temblorosas. «Tu madre sabía que esto podía pasar. Por eso me lo dijo. Y me pidió que, si llegaba el momento, yo lo confirmara». Con ese documento y la carta, Elena se sentía lista. Pero la guerra no había terminado. Laura volvió, ahora acompañada de Marcos. Él no pidió permiso para entrar. Lo hizo como si tuviera derecho. Llevaba un maletín y unos papeles. «Mire, doña. Esto ya no es personal. Esto es legal. Usted entregó unas piezas haciéndose pasar por originales.
Hay jurisprudencia para esto. Podemos demostrar dolo. Elena no lo miró. Miró a Laura. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Laura no respondió. ¿Sabes qué es dolo? Preguntó Elena. Por supuesto, dijo Marcos. ¿Y sabes lo que es herencia emocional? Marcos frunció el ceño. Esto no es poesía, señora. Es ley. Ah, pero sí lo es, respondió Elena, levantándose con una serenidad que descolocó a ambos. Porque no están peleando por justicia. Están peleando porque no le salió el negocio. Laura pareció a punto de llorar. Marcos soltó una carcajada forzada. Nos veremos en tribunales. Perfecto. Llevaré las cartas. Las firmas. Las pruebas. Y llevaré también mi madre. No físicamente. Pero créeme, va a estar ahí. Marcos salió, furioso. Laura se quedó unos segundos. ¿Por qué hiciste esto? Porque me enseñaste que no sabes decir que no y yo sí. Laura salió sin cerrar bien la puerta. Esa noche, Elena recibió una carta de amenaza legal formal. Se sentó en su sillón favorito, sacó un whisky que solo usaba en ocasiones especiales, y brindó al aire. Ahora sabrán quién heredó la inteligencia de mi madre, susurró. Y en la calle, el viento se llevó el sonido, pero dejó el mensaje. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Pero esta vez, la fuerza estaba del lado de la memoria. Y del amor verdadero. El whisky seguía tibio en el vaso. La luz del comedor apenas tocaba la mitad del rostro de Elena, dejando la otra parte hundida en sombras que parecían hablarle. Las palabras seguían resonando en su mente como si las hubiera dicho un orador en un juicio. Ahora sabrán quién heredó la inteligencia de mi madre. Sabía que no podía retroceder. En esa guerra disfrazada de familia, el amor no era suficiente. Había que resistir. Había que arder. A la mañana siguiente, los murmullos comenzaron. La señora Nati, de la tienda de la esquina, no la saludó como de costumbre. El joven del periódico evitó su mirada. Y por la ventana de la cocina, escuchó a los vecinos hablando en voz baja. Pues dicen que la señora Elena engañó a su hija, que le dio puras imitaciones para la boda. ¿Qué esperabas? La señora siempre ha sido rara, muy reservada. ¿Y si siempre fue así? No, pero que hasta el esposo quiere demandarla, dicen que fue fraude y que se va a poner feo. Elena sirvió su café como si no escuchara. El escándalo había comenzado. Sabía que no era inocente ante todos, pero tampoco estaba sola. Esa misma tarde, su primo Rodrigo apareció en su casa sin avisar. Llevaba años sin verla. Pelo canoso, panza de oficina, pero la misma sonrisa de cuando eran niños escondiéndose en la bodega de Celia para comer pan con leche condensada. ¿Te puedo pasar a ver?, dijo desde la reja, agitando la mano como si no pasara nada. Ya estás dentro, respondió Elena, abriéndole la puerta. Rodrigo se sentó y sacó una carpeta de su mochila. Mira, yo no me meto en broncas familiares, pero, esto me lo dio la tía Matilde. Una carta que le mandó tu mamá hace años. Nunca la leyó. Dice que era para ti, pero llegó tarde. Y ahora que se enteró de todo el chisme, pues quiso asegurarse de que te llegara. Elena tomó la carta como si fuera una bomba. El sobre estaba amarillento, la tinta apenas visible en los bordes. La abrió con manos temblorosas. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque el tiempo me ganó. Quiero que sepas que todo lo que tengo, por pequeño que sea, es tuyo. Y lo más valioso que dejo, las joyas, no es por su precio. Es porque son parte de mí, de nuestra historia. No las entregues a quien no sepa llorar con ellas. Estas piezas son para ti, mi hija. Son parte de tu alma, como tú fuiste parte de la mía. Mamá. Elena sintió que el mundo giraba despacio. Rodrigo la observaba en silencio. ¿Estás bien? No. Pero tengo lo que necesito. Esa noche, Laura lloraba en el sillón de su nuevo departamento. Marcos no estaba.
Se había ido a resolver cosas con el abogado, pero no había regresado en 2 días. El celular sonaba con notificaciones, amigas de la universidad preguntando si era cierto, parientes opinando sin filtro, desconocidos dejando comentarios pasivo-agresivos en su perfil de redes sociales. ¿Cómo puedes demandar a tu propia madre?, decía uno. Todo por unas joyas. ¡Qué asco de gente!, decía otro. Laura se cubrió la cara con las manos. Su cabeza era un laberinto sin salida. Empezó a recordar cosas que había enterrado. El día en que se cayó de la bicicleta y su madre la cargó 4 cuadras hasta el hospital. La vez que Celia, ya enferma, la abrazó y le pidió que cuidara a su hija. Las navidades con música en la cocina, los olores de canela y clavo. La voz suave de Elena leyéndole cuentos con una taza de leche tibia en la mano. Y pensó, ¿en qué momento me convertí en esto? El timbre sonó. Era Marcos. Entró sin saludar. ¿Ya cenaste? No. Pues haz algo. Vengo muerto de hambre. Laura no se movió. Marcos abrió el refrigerador y resopló. ¿Qué carajos es esto? ¿Yogurt y zanahorias? ¿Somos conejos? Laura lo miró en silencio. ¿Dónde estuviste? Con el abogado. No podemos demandarla directamente por fraude. Pero sí podemos presionar para que declare en notaría lo que entregó. Ahí se puede abrir un proceso de restitución por engaño. Ya se nos va a hacer. ¿Y si no quiero? Marcos cerró la puerta del refri de golpe. ¿Cómo? ¿Y si no quiero seguir con esto? ¿Qué chingados estás diciendo, Laura? Estoy diciendo que esto se fue al carajo. Que no puedo dormir, que me siento como una extraña en mi propia piel, y que tú solo piensas en ganar. No te importan las joyas. Te importa el dinero. Me usaste. Marcos se acercó rápido, pero sin tocarla. ¿Tú sabes todo lo que he hecho por ti? ¿Cuántas puertas toqué para darte esa boda de cuento? ¿Cuántos negocios cancelé por este drama? No quiero tu cuento, dijo Laura con la voz cortada. Quiero a mi mamá. Pues ve a buscarla. Pero cuando te deje con las manos vacías, no vengas llorando. Esa noche, Marcos se fue con un portazo. Laura apagó las luces, se metió en la cama sin desmaquillarse, y se quedó con los ojos abiertos, mirando el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta que no encontraba. Al día siguiente, Marcos fue captado por una reportera local saliendo de una notaría, hablando con un hombre que había sido investigado por tráfico de documentos falsos. La imagen se hizo viral en el grupo de WhatsApp de la colonia. Un primo lejano, abogado, le confirmó a Elena que Marcos había tratado de falsificar una escritura que decía que Celia había firmado una carta entregando las joyas a su nieta. Lo van a enterrar, dijo el primo. Elena fue ese mismo día a la oficina del notario que había redactado su testamento. Llevó la carta original de Celia, la declaración de la señora Teresa y la copia certificada del registro de propiedad de los objetos familiares. Le entregaron un acta sellada con fecha y firma. Con esto, nadie puede decir que no son tuyas. Nunca quise llegar a esto. Pero no me dejaron opción. Esa noche, Laura llamó a Elena. Era la 1:13 de la madrugada. Necesito hablar, pero no sé si merezco escucharte. Elena miró el identificador. Dejó sonar el teléfono 5 veces. Y colgó. Porque algunas heridas necesitan silencio antes que consuelo. Y porque a veces, hasta el perdón tiene que esperar su turno. El teléfono sonó durante 6 segundos antes de caer en un silencio que pareció más largo que toda una vida. Elena no lo miró. Estaba sentada frente a su taza de café, ahora tibia, observando cómo una gota de agua se deslizaba por la ventana. A veces, lo único que nos queda es mirar cómo el mundo sigue girando mientras nosotros nos quedamos detenidos, justo donde algo se rompió. La voz de Laura aún flotaba en su mente, necesito hablar, pero no sé si merezco escucharte. Había una parte de ella que gritaba por abrazarla, decirle que todo estaba bien, que el amor podía más que cualquier traición. Pero otra parte, más cansada, más gastada,
Solo quería que alguien la cuidara, aunque fuera por un segundo. 3 días después, Elena caminó con paso lento hasta el banco. Usó su suéter de lana, el mismo que Celia le tejió años atrás. En la caja de seguridad, encontró las joyas en su estuche de terciopelo rojo. El relicario, el anillo de zafiro, la pulsera, todo intacto. Pero algo era diferente. Ella era diferente. Cuando tomó el relicario, algo dentro de ella se quebró. Lo abrió y ahí estaba la foto de Laura bebé, con esa sonrisa torcida y el moño ridículo. Elena la acarició como quien toca un recuerdo que arde. Cerró la caja, firmó el registro y se fue a casa con la cajita del relicario en su bolso. Iba a entregarlo. Por fin. Esa misma noche, Laura apareció. No llamó. No avisó. Tocó la puerta con los nudillos como solía hacerlo cuando era niña, después de escaparse de una tormenta. Elena abrió y la vio ahí, sin maquillaje, con los ojos hinchados, la voz rasposa y los hombros vencidos. ¿Puedo pasar? Tú decides. Entró. Se sentó en la misma silla donde solía sentarse Celia a leer. La habitación olía a romero y recuerdos. No vengo a justificar nada. Solo quiero decir que me equivoqué. Que dejé que me cegaran. Que me perdí. Elena no dijo nada. Solo la escuchaba. Había aprendido que el dolor ajeno no se interrumpe. Lo dejé. Marcos ya no está. Se fue, o lo corrí, ya no sé. Pero no quiero seguir cargando esto. No quiero vivir como si todo fuera desechable, como si las personas también se pudieran reemplazar. ¿Y qué buscas ahora? Una oportunidad. No de que todo vuelva a ser como antes. Pero de poder estar contigo, aunque sea un poco. Aunque me lo tenga que ganar con años. Elena fue a su habitación. Regresó con la cajita. La abrió frente a su hija. Dentro, estaba el relicario. Este sí es el de verdad. Laura lo miró. Lloró al instante. Aquí estás tú, dijo Elena. Tu abuela lo mandó a hacer cuando naciste. Lo usó hasta que sus manos ya no pudieron sostenerlo. Laura lo tomó con manos temblorosas. Lo apretó contra el pecho. ¿Por qué me lo das? Porque a veces, hay una sola joya que vale más que todas las demás. Y esta es la última que me queda para darte. Laura se quebró. Cayó de rodillas. Lloró como nunca antes. Elena se agachó. La abrazó. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintieron el mismo corazón latiendo. Esa noche hablaron por horas. De Celia, de la infancia, del flan de los domingos. Se dijeron verdades, se pidieron perdón sin palabras. Al final, Laura se quedó dormida en el sillón. Elena la cubrió con una manta. Se quedó viéndola respirar. Se preguntó si su madre la había visto así alguna vez. Y pensó, ya está. Esto era lo que me faltaba. A la mañana siguiente, Laura despertó sola. Elena no estaba en la sala. Ni en la cocina. Ni en el baño. Llamó su nombre. No hubo respuesta. Entró a la habitación. Y ahí, sobre la cama, con el rostro en paz, estaba Elena. Sin vida. Con las manos cruzadas sobre el pecho. Y una pequeña sonrisa que parecía decir, ya puedo irme. Laura gritó. Gritó como si quisiera que el mundo retrocediera 10 horas. Como si su llanto pudiera despertar a alguien que ya estaba demasiado lejos. Se arrodilló junto a la cama. Le pidió perdón. Le dijo que aún no era tiempo. Que la necesitaba. Que no sabía vivir sin ella. Que la había recuperado, apenas. En la mesita de noche, encontró una hoja escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque la vida decidió que ya había cumplido mi parte. No llores por mí, hija. Llora por lo que callaste demasiado tiempo. Llora para vaciarte. Y luego, vive. Vive con la frente en alto. Vive con amor. Y sobre todo, no olvides lo que aprendiste, lo falso puede proteger lo verdadero.
El amor no es perfecto. Pero es todo lo que vale. Te amo. Mamá. El funeral fue íntimo. Solo unos cuantos. La señora Magdalena, Rodrigo, la tía Matilde. Algunos vecinos. Ningún discurso rimbombante. Solo una canción instrumental que a Elena le gustaba escuchar cuando cocinaba. Laura no habló. No podía. Pero cuando depositó el relicario sobre el ataúd, sintió que algo se cerraba. Los días pasaron. La casa quedó sola. Pero Laura regresaba cada fin de semana. Abría las ventanas. Barría las hojas. Hablaba en voz alta como si Elena aún estuviera escuchando. No recuperó las otras joyas. No quiso. Las dejó en la caja de seguridad. Porque entendió que algunas cosas no se necesitan tener para saber que son tuyas. Y en el sillón, una tarde, mirando una foto de Celia, dijo en voz baja: «Te juro que esta vez no me pierdo». Y el narrador, que ya no necesitaba contar más, cerró la historia con una verdad que solo conocen las madres y las hijas que han amado hasta romperse. En un mundo donde el brillo de las cosas puede cegar, a veces es en lo falso donde se revela la verdad. Y en el silencio de una madre, donde se esconde el mayor amor. Aunque se vaya, nunca deja de estar. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.